Bien chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el contenido para nuestro curso de cultura e idiomas. Vamos a hablar un poco sobre Ixinché como tal, ¿verdad? Ya hemos venido hablando y platicando un poco sobre la historia de los cachiqueles. Entonces hoy vamos a platicar un poco sobre la ciudad de Ixinché, que es un lugar muy importante para la cultura de Tecpan. Entonces vamos a empezar viendo un mapa. Este mapa es un mapa realizado, de hecho es el único mapa realizado de Ixinché eh, por un arqueólogo llamado Jorge Guillemín. De hecho aquí abajo tenemos pues las referencias de este mapa. Ha sido como la única investigación que se ha hecho de Ixinché bastante profunda, ¿verdad? Jorge Guillemín fue un suizo que estuvo mucho tiempo y muchos años aquí en Guatemala trabajando sobre arqueología, ¿verdad? Entonces Jorge Guillemín a mediados del siglo pasado, ¿verdad? En 1959 realiza este mapa, pero ya tenía años anteriormente trabajando en el área, ¿verdad? Antes era solo un campo donde sembraban maíz, no se había encontrado nada, entonces él decide, junto a otras personas que no son arqueólogas, sino que gente de la comunidad de Pueblo Viejo, empezar a hacer las excavaciones y encontraron pues, la ciudad que ahora vemos en Ixinché, ¿verdad? Bueno, ahora no podemos visitarla, pero pues creo que la mayoría hemos podido visitar Ixinché. Este mapa hay una división en donde vamos a encontrar plazas, vamos a encontrar números, vamos a encontrar la orientación y la escala, ¿verdad? La ciudad actualmente, para los turistas y para la gente que estudia arqueología, está dividida en 4 plazas, pero existen más plazas. Guillemín logró plasmar en el mapa lo que él había encontrado hasta ese momento, ¿verdad? Estamos hablando del año 70 o 77, que fue la última vez que Guillemín redactó algo en torno a Ixinché. Este mapa también obedece a un sistema, ¿verdad?, de gobierno que existía en el pueblo, perdón, en la ciudad. Es un sistema bastante complejo y cada una de las plazas también cumplía una función anteriormente. El orden que tiene ahorita es para que pues, nosotros podamos entender cómo es que funciona, ¿verdad? Entonces, el orden al cual obedece la ciudad, ¿verdad? Si se dan cuenta, en el mapa anterior solo tenemos hasta la plaza D. En este mapa, que es del 99, ya incluimos la plaza E y F, ¿verdad? Que son dos complejos que no están explorados por el momento. Era un gobierno confederado, era el estado cachiquel, ¿verdad? Valga la redundancia. La función de las plazas iba en torno a las personas que estaban involucradas en el poder sociopolítico. Cada una de las divisiones que existen y los grupos que Guillemín le estableció a cada uno de los espacios que tenemos en el mapa corresponden a las familias que en su momento estuvieron dentro del todo el proceso, desde la rebelión con los quichés, ¿verdad?, que fue algo que vimos hace 2 clases, hasta cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Estas familias estuvieron en el poder, ¿verdad? Y aquí está la división. El complejo A, o el primer espacio sociopolítico, estaba dividido o estaba conformado por la que actualmente es la plaza A y B juntas. Pertenecía a la Jpozotzil o la familia Tzotzil. El complejo B o el siguiente complejo habitacional, que es la plaza C completa, pertenecía a la Jpo Xajil, que también es una familia gobernante. La plaza D, que es son los Ajuchán, que es un apellido que está en la vida cotidiana de los tecpanecos. Y la plaza E y F pertenecía a los Calelachí. También existían los Tucuché, que eran otro grupo sociopolítico que lideró muchos eventos importantes durante la historia de los cachiqueles. A lo que quiero llegar con esto es que entendamos que la división del mapa
comprende también una división de poder, ¿verdad? Cada uno de los espacios que vemos en círculos de colores también cumplen un rol, que lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que les explicaba de los Agpo, ¿verdad? Son los grupos, ¿verdad? Las familias, las personas. Antes, y de hecho actualmente todavía existe esa herencia de que nos distinguimos por los oficios, por la profesión de las familias, todavía existe ese rasgo. Entonces acá era algo que también existía. Hay que entender que un Chinamith es un linaje, o sea, una familia que pertenecía a un lugar, ¿verdad? Estos al mismo tiempo conforman, cuando son varios Chinamith, conforman un Amak, que es un grupo de familias. Y un grupo de familias son un Tinamith, ya es una ciudad, ¿verdad? Entonces, Ixinché era un Tinamith, ¿verdad? Ya era un lugar conformado de varias familias. Acá tenemos una división, ¿verdad? Les hablaba de la Amak Tucuché, en donde entraban los últimos dos que vimos, que también la distribución en el mapa, vamos a regresar al mapa que les enseñé, donde están las familias. En la distribución en el mapa también cuenta de la importancia que jugaron en su momento para tomar decisiones las familias. Los Tzotzil y los Xajil eran los grupos dominantes, entonces tienen prácticamente la mitad del Tinamith y Ixinché para ellos solos. Cuentan con juegos de pelota, complejos habitacionales, templos, es más grande. Ahora, el Ajuchán y el Calelachi, que formaban parte de los Tucuché, tienen un espacio dentro de la ciudad, pero ya es muy pequeña. De hecho, los Tucuché se rebelaron contra los Tzotzil y los Xajil y terminaron perdiendo el espacio que ellos tenían, ¿verdad? Esta es una toma aérea, ¿verdad? Solo que está invertida, está al revés. En los mapas anteriores lo hemos visto de A a E o F, y aquí lo vamos a ver de F, en este caso de D a la A. Estos son los tres palacios, ¿verdad? De los tres grupos dominantes, y se dan cuenta la dimensión. El Palacio 1, el primer complejo habitacional, es muy muy grande, ¿verdad? Luego tenemos a este, que es un poco más pequeño, y luego tenemos otro que es más chiquito todavía. Muy bien, los palacios, ya vimos como los espacios desde el aire, pero los palacios eran los complejos habitacionales, ¿de acuerdo? Hay todavía incertidumbre de si los mayas vivían en los grandes templos. Acá tenemos templos muy pequeños en Ixinché, pero no vivían allá. Esos servían solo para hacer ceremonias, eran como, o sea, templos, pues, o sea, no sé cómo explicárselos también. Los templos sirven para actividades religiosas, ¿verdad? Entonces los templos que ahora vemos que son muy altos, como por ejemplo el Gran Jaguar en Tikal, que es otra época totalmente distinta, no tiene nada que ver, pero solo para ejemplo, el Gran Jaguar en Tikal pues era un templo, no era que vivían allá. Entonces todas las estructuras que vemos como más chaparritas, ¿verdad? O más pequeñas, esos son los complejos que servían para habitaciones, para salas de audiencia y otras necesidades, ¿verdad? Entonces hay ciertas divisiones, y estas divisiones contemplan una necesidad de poder entender cómo es que funcionaba. El palacio era prácticamente el lugar donde vivían las familias poderosas, ¿verdad? Este es un palacio que remarqué con rojo. Tiene patios centrales, ¿verdad? Que son los puntitos que estoy poniendo. También estos son más patios o cuartos, ¿verdad? Y las entradas que estaban acá. Esta es la plaza donde está el disco, un disco muy, muy, muy grande. Y es curioso porque los otros dos palacios, aunque sean más pequeños, cumplen la misma función. Los espacios son más reducidos o distribuidos de una manera distinta, pero cumplían la misma función. Aquí tenemos el palacio, el segundo palacio, ¿verdad? Que está en la Plaza C, que ya no se ve mucho, la verdad. Y tenemos el Palacio 3, que solo se han hecho los planos. Ahí sí no vamos a ver absolutamente nada.
Si vamos a la ciudad, si vamos a Iximché, solo vamos a ver montículos, que es antes de llegar a donde ahora hacen las ceremonias. Que por cierto, la siguiente clase va a hacer eso. Vamos a tratar la manera de hacer un tour virtual en Iximché y poder entender todo lo que estamos viendo ahorita. Lo que vimos ahorita fueron los palacios. Son los que están ahorita en color como anaranjado. Ahora vamos a ver las casas de gobierno que cumplían otra función, que son las que están en verde. Acá las tenemos en amarillo en este pedazo de mapa. Las casas de consejo eran donde el rey permanecía la mayor parte del tiempo del día, donde recibía algunos visitantes, siempre importantes, ¿verdad? Algún otro líder de otra ciudad importante, y eran largas. Y cada uno de los espacios, cada uno de las personas importantes podían tener un espacio en la casa larga, que es como se le llamaban a las casas de consejo, ¿verdad? También vamos a poner el ejemplo que tenemos acá, las casas de gobierno, aparte de que cumplían una función más política, ¿verdad? Que sería como donde recibe ahora el alcalde a sus visitantes o a las personas que quieran platicar con él. Cabe resaltar que no solo había un gobernante o un líder, sino que había un consejo, y por eso se llaman casas de consejo o salas de consejo. Porque estaba, por ejemplo, el líder, si hablamos de los Shahil, que tenían su espacio, ¿verdad? Que era la plaza A y B juntas, y tenían su palacio y también tenían su casa de gobierno. En la casa de gobierno iba a estar la persona que dirigía a los Shahil como tal, ¿verdad? El líder, pero también tenía miembros de la comunidad, ¿verdad? Y de otras partes de la confederación, que lo vimos en el video anterior, todo el espacio que cubría y dominaba Iximché. Pues había gente de todos esos lados, porque las decisiones se tomaban ya en conjunto, ya no había un rey, ya no había alguien que decía yo quiero hacer esto y se hace, ¿verdad? Sino que aquí se tenía que consultar. Y esa era la función de las casas de gobierno. Aquí vemos como fotos de las plataformas, ¿verdad? De lo que queda ahora, después de la reconstrucción que se hizo a mediados de los 50 y 60 en Iximché. Entonces son esos grandes espacios, ¿verdad? Son las salas en donde el líder recibía a sus visitantes importantes. Muy bien, esta es, como les decía, la casa alargada, ¿verdad? Que sería para otras personas, en este caso las esposas del rey, porque no tenía solo una, sino que tenía varias esposas y varios hijos. Y la sala del consejo, que si se dan cuenta, lo vamos a dibujar ahorita, que si se dan cuenta, todo alrededor hay como un montículo. No sé si se logra ver el verde, pero ese montículo era una banca. Era una banca en donde se sentaba el consejo y el líder en este caso de los Shahil, ¿verdad? Que estamos viendo la parte de la sala de consejo de la plaza A. Algo muy curioso, esta foto es del 67 y no sé si logran ver que los árboles están bien pequeños. Habían muy pocos árboles alrededor porque también tenían que tener una visión de lo de afuera, del barranco, para protegerse. Los árboles que ahora vemos así enormes es porque Iximché, toda la parte de Iximché y sus alrededores está protegida, ¿verdad? Entonces dejan que crezca la naturaleza. Es claro que alguna naturaleza daña al patrimonio arqueológico, entonces lo quitan constantemente. Entonces las casas de consejo eran para eso, ¿verdad? Al ser un estado confederado, Iximché tuvo mucha presencia en otros pueblos y necesitaba tener varios chinamitales, que serían varios como Iximché, ¿verdad? Que serían aproximadamente unos 11 en toda la región Cachiquén. Estas dos estructuras que hemos visto hasta el momento son como las que servían como para entender las cuestiones sociopolíticas. Ahora vamos a ver el resto. Vamos a ver los altares, que es donde incluye a los templos, y también vamos a ver los juegos de pelota, explicar un poquito. En este mapa no están marcados los juegos de pelota, ni los altares, ni los templos, pero ahorita los vamos a marcar. Los vamos a marcar de color amarillo. Entonces los juegos de pelota
son estos, miren. Aquí hay uno y aquí hay otro. Y los altares y templos son todos los altares son todos los puntitos que vemos en el mapa, ¿verdad? Todos los puntitos que vemos en el mapa son altares. Pero como los templos también cumplían una función religiosa, pues los vamos a remarcar también de amarillo. Esos son como los 4 más grandes que tenemos. Pero existen varios. Lastimosamente no todos se ven porque no todos han sido recuperados. Pero ahí tenemos una idea. Los altares, pues creo que no habría mucho que explicar. Son lugares de ofrendar, muchísimas cosas. Entre animales, comida, pieles, cuestiones como ollas, artículos de joyería. Incluso habían regalos líquidos. En esto estamos hablando sangre, ¿verdad? Ya sea de animales o de humanos. Y la miel. Entonces habían diferentes altares para diferentes tipos de ofrenda. Vamos a ver algunos estilos de altares que existen. Este es uno de los altares. Esta es la maqueta, antes de que se me olvide. Esta es la maqueta que está en el museo. Aquí sí tiene toda la ciudad. Los mapas que hemos estado viendo no contemplan todas las áreas de la ciudad. Entonces habían diferentes tipos de templos. Por ejemplo, están estos que son a ras del piso, igual que estos que están dentro de las plataformas, ¿verdad? Son altares. Y existen otros que están elevados, como por ejemplo este que es circular, que es bien famoso, ¿verdad? Mucha gente se toma fotos ahí. Y están estos que están a la par o frente a los templos, que este es un templo, ¿verdad? Que tiene el árbol, que servían muchas veces para hacer sacrificios humanos. Vamos a hablar un poco sobre los juegos de pelota. ¿Verdad? Aquí no hay mucho que hablar. Tal vez lo vamos a ir abordando en uno de los últimos videos que nos quede. Pero esta es una foto de Iximché y las formas que existían. Habían muchas formas de jugar la pelota. Pero el campo de acá cumplía un estilo talud-tablero. El talud es la inclinación y el tablero lo recto. Toda el área de juego es lo que ahora tiene grama, pero antes tenía como un estuco, como un repello. Entonces tenían que utilizar kites y muchos protectores para no rasparse. Estos son otros campos de juego pelota. Si se dan cuenta en Misco Viejo, que es Chonimabaj, que también pertenecía a los chiqueles, tiene el estilo talud-tablero, pero inverso. Acá está el tablero y aquí el talud. Y este es el área de juego, todo esto. Doble T, porque se forma como una doble T. Y este es en Humarcaj, que también tiene el estilo talud, tablero talud en este caso, que es al revés. El área de juego es esta doble T que vemos acá. Entonces para este entonces el juego se parecía mucho en varias ciudades. Esto es Quiché, Humarcaj. Aquí hay algunos datos del juego de pelota, ¿verdad? Los campos son muy similares ambos, no tienen mucha diferencia en sus dimensiones. Y como se los decía al inicio, formaban parte del patrimonio de las dos familias como más importantes, por así decirlo, de Iximché, los Xajil y los Otzil. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase con mucha información el día de hoy. Lamento que haya quedado muy largo, pero teníamos que abordar estos temas. Si ustedes tuvieran alguna duda, ya saben que me pueden escribir o investigarlo también en internet. Me gustaría que sus dudas también las fueran argumentando en base a otras fuentes, porque vamos a tener una actividad de final de bimestre bastante interesante en donde vamos a poner algunos enunciados y ustedes van a decir si son verdad o no, así que les recomiendo que podamos leer. También les voy a mandar un documento en donde ustedes van a poder estudiar un poco sobre la historia de Iximché, un poco más detallada, pero como les digo, quedo a sus órdenes si en algún momento tienen alguna duda, y espero que estén disfrutando de este tipo de clases. Es un poco tedioso, lo entiendo porque es algo muy nuevo, pero pues pueden ver el video varias veces si en algún momento tienen alguna duda o algo no quedó claro. Pero creo que lo recomendable es que podamos leer en otras fuentes o podamos resolver las dudas acá por WhatsApp, ¿verdad? En la hoja de trabajo va a ir la tarea, entonces hoy no la voy a colocar acá porque si no quedaría más largo. Así que en la hoja de trabajo va a ir la tarea. Y recuérdense que todas las tareas las estoy recibiendo por Google Classroom.
Así que cuídense y a leer un poquito más. Pasen feliz semana.